Hola brujas, magos y seres no mágicos que visitan mi canal, yo soy Gio y bienvenidos a un nuevo video. Estamos a tan solo unas semanas de que se estrene por fin el muy anticipado videojuego ambientado en el mundo mágico de las historias de Harry Potter, Hogwarts Legacy, el cual para algunas consolas, principalmente las de nueva generación, estará ya disponible el próximo 10 de febrero. Y evidentemente aprovechando toda la euforia y emoción que está generando alrededor de este videojuego en particular, me pareció bastante conveniente que en el video del día de hoy hiciéramos un pequeño recorrido al pasado en donde les contaría un poco de mi experiencia relacionada al mundo de los videojuegos dentro del universo del mundo mágico de Harry Potter. Y es que si bien se está haciendo un gran revuelo por el estreno de este nuevo videojuego que será lanzado el próximo mes de febrero, el universo de las historias de Harry Potter no es ajeno al mundo de los videojuegos, ya que desde que se empezó a hacer un poco popular gracias al estreno de la primera película del universo cinematográfico, una adaptación a videojuegos era casi inevitable. Y yo en lo personal pues tuve la oportunidad de jugar algunos títulos relacionados al mundo de Harry Potter en las consolas que tuve disponibles en su momento, pero pues desafortunadamente en este recuento no voy a poder hablar de mi experiencia con algunos títulos porque ya sea por cuestiones de presupuesto o también por la cuestión tecnológica no pude tener acceso a ellos, pero aún así va a ser bastante interesante y muy nostálgico en remontarnos a los primeros años de la época de los 2000 para recordar un poco sobre cómo eran los videojuegos relacionados a las historias del joven mago. Y como siempre, antes de comenzar con la temática del video del día de hoy, solamente quiero recordarles e invitarles a que si les gusta el contenido relacionado a Harry Potter, vayan aquí abajito al botón de suscribirse para que formen parte de esta gran comunidad mágica. Y ya que estén por allá, también les agradecería mucho que le den clic al botoncito del pulgar arriba, ya que sus mágicos y poderosos likes en este video y en todos los que ya hayan visto, ayudan a que el canal sea reconocido dentro de la plataforma. Y también es importante que si no quisieran perderse nada del contenido que se vaya subiendo poco a poco al canal, activando la campanita de las notificaciones, les llegarán los avisos de cuando haya videos nuevos dentro del canal. Y bueno, ya pasando a la temática del video del día de hoy, pues vamos a tener que empezar obviamente por el principio de todo esto, y esto fue en el año 2001 con el estreno de la primera película de la saga cinematográfica, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es evidente que la compañía Warner Bros. Tenía bastante fe en este proyecto, que si bien había sido un éxito literario, no sabían qué impacto podría tener ahora que se estrenara esa primera película. Como lo he comentado en otros videos, Warner decidió abrir las licencias para la creación de artículos promocionales principalmente para promover el estreno de esta primera película. Una de esas licencias claramente era para crear videojuegos relacionados a las historias de Harry Potter. Y fue durante el año 2001 que Electronic Arts, la empresa desarrolladora de videojuegos, lanzó a la venta la primera adaptación en videojuego de la historia de Harry Potter en su primer año en Hogwarts. Y de este videojuego en particular sí tengo muy gratos recuerdos porque sí tuve la fortuna de poderlo jugar en su momento en la consola PlayStation 1. Pero curiosamente fue hasta el año 2003, ya con el desarrollo de nuevas tecnologías y con el lanzamiento de nuevas consolas, que se relanzó el título de Harry Potter y la Piedra Filosofal para las consolas de Xbox y PlayStation 2, así también como para el Nintendo GameCube. Pero bueno, hablando desde mi experiencia jugando este videojuego y este título en particular en la consola de PlayStation 1, considero que todos los que hemos sido fanáticos de Harry Potter siempre hemos tenido la ilusión de participar dentro de las historias del joven mago. El tener un videojuego en donde podíamos manipular al personaje de Harry Potter y guiarlo a través de la historia que ya conocíamos o que quizás algunos acababan de conocer, pues era bastante interesante y que ayudaba a mantener viva esa magia. En cuanto al diseño y al estilo que se presentaba en ese videojuego, pues técnicamente los diseños estaban demasiado cuadrados todavía, entonces sí había diseños bastante curiosos e incluso un tanto divertidos. Algunos personajes honestamente se veían demasiado extraños en sus representaciones de este videojuego y principalmente para esta consola, ya que las versiones de otras plataformas que ya mencioné, pues sí tuvieron la oportunidad de pulir un poco mejor los gráficos del videojuego. Pero para el PlayStation 1 la verdad sí tenemos atrocidades, yo quisiera decir, de personajes, y hay uno en particular que creo que se ha convertido en un personaje bastante popular que incluso ha sido objeto para creación de memes, que es el personaje de Rubeus Hagrid, que pues sí tiene una pinta bastante peculiar en la versión del videojuego para esta consola.
Yo recuerdo la verdad con mucha nostalgia este videojuego porque haciendo memoria la verdad sí fue uno que jugué en repetidas ocasiones y principalmente porque al momento en que yo lo terminaba completamente comenzaba de nuevo a jugarlo desde el principio y así me la pasaba en repetidas ocasiones tratando de descubrir detalles a lo mejor que si me hubieran pasado en las primeras veces que lo jugué. El interactuar con ciertos personajes también me gustaba mucho, el llegar a ciertos niveles. Hay niveles que a pesar de que eran frustrantes me gustaba porque tomaban ciertos elementos de los libros que no se presentaban completamente en las películas. Para las adaptaciones de estos videojuegos también solían aparecer personajes que no aparecían en las adaptaciones cinematográficas. En el primer videojuego tuvimos la aparición de la profesora Sprout, que de hecho la manera en que se ve a la profesora Sprout en este videojuego sí es como yo me lo hubiera imaginado un poco conforme leía los libros, y tiene un diseño completamente diferente al de la película, ya que no se había casteado a una actriz que interpretara este papel. Ya para la segunda versión del videojuego ya se había tomado la apariencia de la actriz que interpretaba a la profesora Sprout en la versión cinematográfica. Otro personaje que es primordial en las historias de Harry Potter de los libros y que no aparece en las películas es el del poltergeist Peeves, quien tiene un papel bastante relevante en estas adaptaciones de videojuego y que incluso tenemos niveles de desafío con el personaje en donde tenemos que evadir ciertos obstáculos que pone este travieso ser en nuestro camino. Y si bien, como les decía, en algunas ocasiones se tomaban libertades creativas porque tenían obviamente que generar cierta interacción entre los que jugábamos con lo que se nos estaba presentando en el videojuego, esos cambios y esas diferencias no me molestaban demasiado, como por ejemplo el hecho de que Harry Potter tuviera que visitar el callejón Diagon a mitad del ciclo escolar para ayudar a Hagrid a curar a Norberto, que se había enfermado de repente. Todas esas circunstancias y todos esos detalles extras, quizás sí para algunos puristas de las historias de Harry Potter podrían ser consideradas atroces, pero a mí en lo personal, y eso que a veces siento que soy un tanto purista, tratando de cuidar que los libros sean siempre considerados como la primera fuente de información, eran algo que honestamente no me molestaban demasiado. Y quizás esto también se deba a que yo tenía un historial en cuanto a videojuegos, entonces yo entendía el hecho de que tenían que modificar ciertas cosas para que el juego fuera bastante entretenido. En sí, los videojuegos en general de Harry Potter toman los elementos clave de la historia que vemos narrada principalmente en las películas y la van adaptando obviamente a las circunstancias que son necesarias para que un videojuego pues sea jugable. Por lo mismo, no podríamos considerar todos los elementos presentados en los videojuegos de Harry Potter como canónicos, aunque aquí habrá que hacer una pequeña excepción, y es que dentro de la narrativa de este videojuego teníamos la opción de ir recolectando cromos de brujas y magos famosos. Estos cromos de brujas y magos famosos obviamente contienen información de un personaje histórico dentro del universo de Harry Potter, y la excepción a la que me refería es precisamente este artículo coleccionable dentro del videojuego, ya que toda la información presentada en estas tarjetas fue escrita por parte de la autora de la saga. Esto quiere decir entonces que los datos presentados ahí, pues sí podríamos considerarlos dentro del canon de las historias de Harry Potter. Esto también principalmente porque no afectan de ninguna manera la narrativa de estos dos medios que nos estaban contando o que ya nos habían contado un poco sobre la historia de Harry Potter. Un elemento clave también como parte de la jugabilidad que tenía este título en particular era que podemos no solamente manipular a Harry haciendo hechizos dentro del colegio de Hogwarts, que por cierto era un espacio que podía ser explorado de alguna manera, no solamente nos dedicábamos a pasar niveles, sino que sí teníamos estos elementos de resolver acertijos o poder visitar ciertas áreas del castillo que conforme iba avanzando la historia nos iban encaminando a ir descubriendo más y más espacios dentro de la escuela, sino que también algo muy interesante y que era bastante atractivo en este juego era el poder jugar el Quidditch. Y obviamente pues al estar manipulando a Harry Potter no podíamos jugar otra posición sino nada más la de el buscador, y que también tenía una dinámica de juego bastante interesante en donde teníamos que atravesar aros luminosos hasta un punto en donde ya podíamos atrapar la snitch dorada. Eso también creo que era bastante interesante, aunque a veces también se volvió frustrante el tratar de poder maniobrar la escoba con la configuración del control, pero insisto, eso creo que hacía que el videojuego se volviera un poco más versátil. De hecho, quiero aprovechar de una vez para invitarles a que si ustedes tuvieron la oportunidad de jugar esta versión en particular de Harry Potter, déjenme aquí en los comentarios qué era lo que más les gustaba hacer dentro del videojuego, ya sea si explorar Hogwarts o aprender los hechizos en las clases, o incluso lo que acabo de mencionar, que era jugar al Quidditch. Entonces todo eso pueden dejármelo aquí en los comentarios. Otro título que tuve la oportunidad de jugar fue evidentemente la secuela de este videojuego, que adaptaba la segunda historia de la saga de Harry Potter en Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Tuvimos un
una ambientación de Hogwarts bastante similar. Todos estos primeros juegos honestamente no tienen elementos demasiado parecidos a lo que conocíamos de las películas, porque obviamente en un principio la producción de Warner Bros. Se mantuvo muy en secreto todas las cuestiones de detalles y algunos sets y decorados. Por lo que he visto en algunas entrevistas con artistas que se dedicaron a la creación de estos videojuegos, únicamente a veces les mandaban algunas fotografías o algunas descripciones de lo que eran los ambientes que se veían en las películas, y que esta información no era lo suficientemente completa como para que ellos pudieran desarrollar al 100 todas las ambientaciones que ya conocemos del universo cinematográfico. Entonces es por esto, y como ya lo mencioné, muchas veces hay elementos que si tenemos a la mano los libros de Harry Potter y leemos las descripciones que vienen ahí, se verán reflejadas en las ambientaciones y los escenarios de estos videojuegos, y esto principalmente en las primeras dos adaptaciones. Para el videojuego que adaptaba la segunda historia de la saga de Harry Potter, aquí ya teníamos escenarios nuevos para poder jugar, como lo era principalmente la madriguera de los Weasley. Aquí pues también había ciertas dinámicas bastante interesantes y algunas apegadas nuevamente también a lo que sucedía en los libros, como por ejemplo el denomizar el jardín, o como por ejemplo también enfrentarnos al ghoul que vive en el ático de la casa de los Weasley. Y como les decía, pues si bien se repetían algunos elementos del juego anterior, como lo es el aprender hechizos nuevos en ciertas clases, o por ejemplo también el poder jugar al Quidditch, en esta adaptación, como se introduce el club de duelo en esta historia, también teníamos un apartado especial para poder batirnos a duelo con algunos estudiantes del colegio Hogwarts. Este detalle en particular pues volvió un poquito más versátil el modo de juego de esta adaptación, y de alguna manera pues también le dio un elemento diferente para que no se sintiera tan repetitivo. Esta versión yo tuve oportunidad de jugarla también en un PlayStation 1, pero aquí sí hay una variante, y es que ya mi consola estaba fallando un poco y no pude terminar el título completamente, pero sí pude jugar esta adaptación en su versión para PC. Y aquí es donde ya me pude dar cuenta más personalmente cómo había diferentes versiones de cada uno de los videojuegos para las diferentes plataformas en donde uno quería jugar, cosa que a mí honestamente me desanimó un poco, y no precisamente hablando del diseño del videojuego, porque como ya lo mencioné previamente, otras versiones que no fueran para el PlayStation 1 sí manejaban gráficos que estaban un poco mejor detallados. Los personajes todavía no se parecían a los actores, todavía tenían este aire como de caricatura a lo que se veía dentro del universo cinematográfico de Harry Potter. Entonces pues sí tuve la experiencia de poder experimentar estas dos versiones, pero yo en lo personal, a pesar de los gráficos un tanto feos, seamos honestos, pues sí me quedaría yo con la versión del PlayStation 1, tanto de la Piedra Filosofal como de Harry Potter y la Cámara Secreta. Para el tercer título de estos videojuegos, que evidentemente adaptaban la historia de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, hubo un cambio bastante significativo para este título en particular, y es que ya se tenía la oportunidad de poder jugar no solamente con Harry Potter, sino también con Ron Weasley y Hermione Granger. Tenían hechizos exclusivos para cada personaje, como por ejemplo Harry, quien utilizaba ahora el hechizo Patronus, que fue importante dentro de esta historia. Este videojuego yo lo pude jugar ahora sí exclusivamente en una PC, porque para ese momento yo ya no tenía una consola actual, yo conservaba todavía mi PlayStation 1 y este título ya no salió para esa consola, pero bueno, al menos sí pude jugarlo en mi computadora. Y si bien a pesar de que lo jugué en la computadora, ya en ese momento los gráficos se habían estandarizado para casi todas las versiones, a excepción a lo mejor de las versiones de consolas portátiles, y los diseños de los personajes ya estaban acercando un poco más a lo que era más reconocido en ese momento, que eran los diseños del universo cinematográfico. Poco a poco pues los desarrolladores ya conocían cómo era la arquitectura del colegio Hogwarts, y esto lo fueron plasmando en los videojuegos. Todavía de hecho, a pesar de estos cambios, se conservaba un poco el poder explorar las inmediaciones del castillo. No era considerado, creo, todavía como un mundo abierto porque estaba limitado a los terrenos de Hogwarts, pero de alguna manera sí había la posibilidad de explorar las diferentes áreas del castillo. La cuarta adaptación de los videojuegos también pude jugarla, pero en esta ocasión sí pudo ser en una consola, porque ya en ese momento era la consola del Xbox 360 la que yo tenía en mi poder, que para este título hubo un cambio completamente radical. A este título en particular le quitaron la cuestión de explorar, ya no era un juego que tuviera como base el resolver acertijos o el recolectar coleccionables. Este juego ya se enfocó principalmente a ser un juego de acción más que nada, y que estaba dividido en niveles. Se mantuvo de la versión anterior el juego cooperativo, llamémosle así, entre los tres protagonistas de la historia. Los otros dos personajes te ayudaban a seguir avanzando a través de los niveles, y obviamente había niveles inspirados en las pruebas del torneo de los tres magos. En esos niveles únicamente podíamos jugar con el personaje de Harry Potter. Y bueno, en cuestión de gráficos, pues ya tenemos un diseño completamente diferente y muchísimo mejor que lo que vimos, por ejemplo, en el primer título de estas adaptaciones. Es un detalle también que se va a ir presentando de manera más marcada en los próximos títulos.
y pues ya de ahí van a venir las últimas 3 adaptaciones de los juegos de Harry Potter. Y es que uno de los objetivos principales que tuvieron los desarrolladores sí fue tratar de recrear las ambientaciones y que el jugador volviera a tener esa experiencia de poder explorar Hogwarts nuevamente a su antojo. Y para este título en particular sí se pudo ya escanear el rostro de algunos de los actores para que los modelos digitales se pudieran ver lo más realista posible. El otro título que sí pude jugar, aunque creo que no lo terminé, fue el de Harry Potter y el Misterio del Príncipe, la 6ª adaptación de estos videojuegos, y la dinámica del juego pues se mantenía un poquito similar a la versión anterior. Ya le habían quitado esta cuestión de que fuera enfocado únicamente en la acción. También la cuestión de elaborar pociones pues fue un poco más marcada, evidentemente por la temática de esta historia, pero pues de ahí en fuera también no es un juego que sea demasiado relevante, siento yo. Siento que de alguna manera se fue diluyendo un poquito la magia, vamos a decirlo así, de lo que fueron los primeros títulos de los videojuegos de la saga de Harry Potter, a lo que se nos fue presentando conforme también avanzaban las adaptaciones cinematográficas. Y ya llegando a las últimas 2 adaptaciones de videojuegos, Las Reliquias de la Muerte parte 1 fue un juego que no tuve la oportunidad de experimentar personalmente en ninguna versión. Y de hecho creo que no me arrepiento porque por lo que investigué sí fue de los juegos con peor calificación que ha tenido toda la saga de videojuegos de Harry Potter, porque ya dejaron completamente de lado tanto la cuestión de exploración, ya no teníamos como mucho que hacer en cuanto a resolución de acertijos, sino que simplemente ya era una especie de juego en donde tenías que disparar, pero obviamente no usabas un arma sino que usabas una varita mágica, y que no estaba de todas maneras resuelto de una buena manera. Sí tenía unos fallos ahí que muchos de los críticos utilizaron de referencia para dar las calificaciones que dieron en ese momento. Sí he visto algunos gameplays de este título en particular y sí, no me llama demasiado la atención, y desafortunadamente pues este estilo de juego se trasladó al último videojuego que contaba la historia de Harry Potter. Ese sí yo lo pude jugar, tampoco recuerdo si lo terminé honestamente, porque en ese momento yo rentaba los videojuegos, no los compraba, pero de igual manera era muy lineal, se jugaba por niveles, pero pues sí, estos últimos títulos sí son los menos relevantes, se sentían muy genéricos, y a pesar de que los gráficos pues ya habían ido mejorando poco a poco y de algunas ciertas mejoras o de elementos nuevos que habían implementado, y pues no se sentía lo suficientemente novedoso por el tipo de juego que se había desarrollado en ese momento. Otros títulos de los que voy a hacer mención en este video y que en lo personal son mis títulos favoritos relacionados al mundo de Harry Potter son los títulos de Lego Harry Potter. La adaptación de Lego Harry Potter en su formato de videojuego se dividió en 2 partes, la primera de los años 1 a 4 que fue lanzada en el año 2010 y posteriormente se lanzó el complemento de este videojuego los años 5 a 7 que culminaban con la historia de Harry Potter obviamente, y esos en lo personal sí son juegos que me gustan también muchísimo y creo que son los únicos que completé al 100%, es decir, las misiones y los personajes desbloqueables y los trofeos que se suelen ganar en este tipo de videojuegos, todos los tengo al 100%. Es un juego que me entretuvo bastante y me gustaba mucho el poder ir desbloqueando los personajes que podías utilizar, porque a pesar de que también son juegos que están divididos en niveles, no se sienten tediosos ni aburridos, sí quizás repetitivos porque tienen una dinámica de juego bastante estandarizada, pero siento que la versatilidad residía en que pudieras utilizar diferentes personajes, además de que todos los juegos de Lego casi siempre tienen un tono cómico en cómo presentan las historias. A pesar de que hemos visto cuestiones trágicas y dramáticas en las historias de Harry Potter, todos esos momentos a lo mejor que podían sentirse demasiado tristes siempre estaban adaptados para darles un tono cómico, y eso también hacía muy interesante el jugar estas adaptaciones. Del último título que voy a hablar relacionado a consolas de videojuegos como tal, va a ser otro que, si bien a lo mejor no tuvo demasiada resonancia, es uno que me entretiene también el jugar de vez en cuando, que es el de Harry Potter para Kinect. El Kinect era un sensor de movimiento de la consola Xbox que leía tus movimientos corporales y obviamente los replicaba al personaje que se veía en la pantalla a través del videojuego. Es un juego que honestamente pues me gusta porque te sumerge más dentro de las historias de Harry Potter. Tú tomabas el papel principal en los diferentes niveles que se presentaban en este juego. En sí la narrativa del juego era recrear las 7 partes de la historia de Harry Potter con sus momentos más relevantes, creo yo, y fue un juego de hecho también que me costó bastante conseguir, porque no lo conseguí en el momento de que salió, sino ya lo conseguí muchísimos años después, y de hecho pues pueden verlo por aquí atrás también adornando el fondo de este video.
Y bueno, pues durante muchos años también se tuvo una escasez de títulos relacionados a Harry Potter, y obviamente con el auge de los dispositivos móviles, llámese celulares o tabletas, pues obviamente las empresas querían sacarle provecho a esto y se han lanzado en recientes años títulos para estos dispositivos, obviamente relacionados al mundo de Harry Potter. Entre estos títulos pues está el de Harry Potter Hogwarts Mystery. Y si bien es un juego honestamente bastante frustrante, que yo abandoné porque la verdad se me hacía un tanto tedioso, lo relevante de esto era la línea del tiempo en donde se desarrollaba esta historia, y es que la historia de este videojuego se desarrollaba unos cuantos años antes de que Harry Potter naciera. Podíamos llegar incluso a convivir con personajes como Tonks en sus años de estudiante de Hogwarts, o incluso Bill Weasley. Muchos de los personajes clásicos de la historia original regresaban. La historia creo que también fue un tanto atractiva para los fanáticos, pero el único problema que yo le vi era que para poder avanzar tenemos que gastar energía, y es que esa energía, si se te acababa, el mismo juego te orillaba a comprar con dinero de la vida real paquetes de energía para poder seguir progresando. Eso a mí en lo personal pues no me gustó demasiado, y en general creo que a la comunidad de jugadores tampoco les gustó. Pues sí, fue un juego que pasó desapercibido para mí después, pero de en fuera pues yo ya dejé de jugarlo hace mucho tiempo. Y otro videojuego que llegó a los móviles y que ese sí disfruté bastante y que desafortunadamente fue cancelado hace poco tiempo fue el de Harry Potter Wizards Unite, que era una especie de Pokémon Go. Y para quienes no sepan, Pokémon Go es un juego de realidad aumentada en donde se nos invitaba a recorrer nuestros alrededores y encontrar Pokémones. Pero en el caso del de Harry Potter pues obviamente está adaptado a cuestiones del mundo mágico, y caminando encontraríamos elementos relacionados al mundo mágico. Este juego la verdad sí lo disfruté mucho, pero desafortunadamente no tuvo el éxito que los desarrolladores esperaban, y pues les digo, fue cancelado hace poco. Los que teníamos el juego instalado, al momento de la fecha límite donde se podía jugar, nos apareció un mensaje de agradecimiento y ya no se podía acceder de ninguna manera. Como ya hemos visto entonces, pues la historia de los videojuegos de Harry Potter en general ha sido una de bastantes cambios y que nos han hecho vivir diferentes experiencias a lo largo de los años. Entonces los invito aquí nuevamente a que me dejen en los comentarios cuál videojuego ha sido su favorito de los que se han lanzado, tanto de la historia de Harry Potter como los que se han lanzado recientemente en dispositivos móviles. Como pensamientos finales, pues sí, siento que el poder tener videojuegos relacionados a Harry Potter nos ayuda un poco más a la experiencia inmersiva de ser partícipes del mundo mágico. Y es que pues les digo que también se suma el hecho de que desde muy niño me interesaba el jugar videojuegos, entonces pues sí es una buena manera de conjuntar dos cosas que me gustan bastante. Y obviamente pues ahorita la expectativa está muy alta y las ganas otra vez y la emoción también ya se siente muy cerca por el próximo estreno de Hogwarts Legacy, este juego que al parecer está cumpliendo las expectativas de algunos fanáticos. Entonces pues sí, ya estamos a nada de este estreno tan esperado y que nos va a presentar un Hogwarts muy diferente. Y bueno, pues es así como llegamos al final del video del día de hoy, que espero les haya gustado, que espero les haya despertado algunos recuerdos. Y como siempre, antes de finalizar el video, solamente me queda recordarles nuevamente que si quieren seguir viendo más contenido relacionado al mundo mágico de Harry Potter, ahora con el próximo lanzamiento de Hogwarts Legacy, para que no se pierdan nada de esas novedades y todo lo que vaya sucediendo alrededor de este título en particular, pues vayan aquí abajo al botón de suscribirse, le den clic ahí para que formen parte de esta comunidad mágica. Y también pues les agradeceré muchísimo que si ya están por allá, dejen su mágico y poderoso pulgar arriba en este video. También la otra recomendación que les hago es que le den clic a la campanita de las notificaciones para que si llega un video nuevo al canal, ustedes reciban el aviso en el momento exacto en que el video ya esté disponible. Y también, aunque ya no lo he mencionado mucho en los videos, les agradeceré muchísimo que compartan el canal y los videos que más les llamen su atención, porque de esta manera también me ayudan a llegar a otras personas que quizás no conozcan el canal. Pues les agradeceré muchísimo que lo compartan en otras plataformas. También si quieren estar en contacto directo conmigo fuera de YouTube, pueden hacerlo a través de mis otras redes sociales. Ya saben, como siempre, que les van a estar apareciendo aquí en la pantalla, y que por supuesto también, si no me siguen por allá, les agradeceré muchísimo que me apoyen en esas otras redes. Yo les dejo aquí abajo los enlaces directos para que puedan acceder a cada una de ellas, y nuevamente les agradezco que me apoyen también por esas otras redes sociales. Y bueno, pues no me queda más que recordarles que no se pierdan de los próximos videos del canal, y obviamente pues ya va a estar próxima la fecha del lanzamiento de Hogwarts Legacy, que espero tener el contenido relacionado al videojuego. Todavía estoy definiendo si voy a poder hacer gameplays en vivo ya cuando tenga el videojuego en mis manos, o quizás haga videos editados, no sé, todavía estoy por definirlo, por lo que les reitero, estén muy al pendientes del canal y estén muy al pendiente de mis otras redes sociales para que no se pierdan nada del contenido que se vaya subiendo próximamente. Y es así como concluimos con el video del día de hoy. Muchas gracias por su visita al canal y yo los veo en el próximo video.